polémica ha generado la moción de parlamentarios de oposición para indultar a detenidos en el estallido social. El presidente Piñera ya adelantó que vetaría esta iniciativa de Prosperar. Queremos conversar sobre este debate. Vamos a tomar contacto con el diputado de Renovación Nacional, Tomás Fuentes, ahí ya lo vemos en pantalla, y con el diputado de Convergencia Social, Gonzalo Vinter. A los dos, bienvenidos. Gracias por participar en esta conversación para intentar dar un poco más de luz sobre un debate que está teniendo tanta controversia. Y lo primero que les quiero preguntar, ¿hay presos políticos a juicio de ustedes en nuestro país, diputado Vinter? Yo pienso que la definición de preso político es muy compleja, hay diversas definiciones en el mundo, tenemos una historia muy sensible como país con respecto a eso, por lo tanto, dependiendo de cada definición, depende la posición. Pero quiero ser muy claro con algo, sí creo que hay utilización política del sistema penal en Chile, creo que hay utilización política de las querellas, creo que hay utilización política de la Ley de Seguridad del Estado, y además creo que hay utilización política de la prisión preventiva. Y además quiero decir con toda claridad que quienes hayan conocido el caso Huracán y todas las mentiras del Estado que ocurrieron ahí, quienes hayan conocido la cantidad de meses que estuvieron los imputados como Francisca Linconado presas sin ninguna prueba, ¿cierto?, en la Araucanía, no pueden decir a buenas a primeras, de manera honesta, que descartan a priori y sin haberlo estudiado que en Chile haya una utilización política de las herramientas penales. Diputado Fuentes, ¿por qué tendríamos que, bueno, el presidente lo ha dicho, pero ¿usted es partidario de que este debate se dé en el Congreso? Matilde, muchas gracias por la invitación. Yo soy partidario que se dé. ¿Por qué soy partidario que se dé? Mira, porque es súper fácil transparentar un tema que hoy día yo creo que si bien ha generado polémica, no tiene mucha gente que lo apoye. Perdón, pero seamos claros, solamente 5 senadores promueven este proyecto de indulto, de los cuales de los 5 queda uno que está opinando en los medios de comunicación. Hoy día un diario de prensa en la tarde decía de que hay 4 que no quisieron opinar. El defensor ya se pronunció, el fiscal nacional se pronuncia hoy día, fiscal nacional que no tiene nada que ver con la política, y mucho menos con mi sector. Entonces, con afirmaciones como que la que él hace, que aquí no hay presos políticos, que hay un control cruzado donde participa la Fiscalía, los jueces y lo revisa la Corte de Apelaciones, donde él señala además que todos estos se tratan de detenidos por delitos gravísimos, creo que es escúchame, de verdad, confía en mí, creo que es un tema que podemos debatirlo todo lo que quieran, porque creo que la gente es justo y es sano que se den cuenta de que en definitiva lo que está sufriendo, sobre todo la gente de la zona cero, es tan terrible. Incluso se quejan porque la Fiscalía muchas veces deja de perseguir o detener a alguien por falta de pruebas. Por tanto, cuando apenas se consiguen las pruebas para algunos, pensar en indultarlos con todo un proceso que viene. La semana pasada quemaron 4 buses. O sea, imagínate el precedente de este gran irresponsable perdonazo. Ahora, claro, esa es una postura, pero frente también a lo que ha planteado, diputado Vinter, el propio defensor público, él es abogado, no es oficialista, él ha dicho que este proyecto hoy se le podría aplicar a 3 personas, y una de esas personas es John Cohen, este pistolero de Reñaca. ¿Qué dice usted frente a esto? Porque estamos generando un debate para solo 3 casos, que uno de ellos sea un preso condenado por un delito que fue evidente. ¿No se extremó tal vez el debate respecto a hablar de presos políticos una generalidad, cuando en realidad esto va a beneficiar a 3 personas si es que llegara a aprobarse? Quiero responder con toda claridad a las observaciones que ha hecho el ex defensor nacional Andrés Manque. En primer lugar, la forma en que él presenta el tema nos dice 2 cosas. La primera es que es urgente que como sociedad se dé este debate, porque él entrega una cifra, él habla de 16.000 procesados durante la revuelta social, cuando la Fiscalía está hablando de 5.000, es decir, y el gobierno está entregando otras cifras distintas, y lo que nosotros hemos logrado recibir de parte de los familiares de quienes están presos en situaciones bien extrañas y con falta del debido proceso en muchos casos, son cifras completamente distintas. Por lo tanto, ¿cuáles son las cifras que tiene usted, diputado? Quiero decir con toda claridad, espera, Matilde, es que yo no soy el organismo que debiese tener las cifras. Por lo tanto, quiero decir con toda claridad que nadie en Chile hoy día
Imagínense, yo como diputado no puedo afirmar de cuánta gente estamos hablando, porque la Fiscalía dice una cosa, el Gobierno dice otra cosa y la Defensoría dice otra cosa. Por lo tanto, primera razón excelente para ponerse a discutir. Con respecto al caso de John Covey... Ahora, ¿qué cifras perdón, diputado, pero es bien importante porque usted legisla, ¿no? ¿No tiene ninguna cifra? Yo le puedo leer la de la Fiscalía. La Fiscalía dice que hay 5.000 personas procesadas en contexto del estallido social. Pero procesadas y otra cosa es en prisión preventiva. En prisión preventiva 848 y condenadas 725. Por el caso de la quema del metro, 42, 10 con prisión preventiva y solo 5 condenados. Entonces, pero Matilde, aquí lo relevante... Pero claro, pero no podemos tampoco desconfiar de las cifras del renunciado más bien defensor. Pero si el renunciado defensor dice 16.000 y la Fiscalía dice 5.000, yo tengo que desconfiar de alguno de los dos o desconfiar de las matemáticas. Y quiero ser muy claro con esto, la Cámara de Diputados no es la institución encargada de tener estas cifras, sino que por el contrario, nosotros estamos en nuestro rol fiscalizador persiguiendo estas cifras, toda vez que el gobierno ni siquiera ha transparentado los casos. De hecho, el gobierno ha argumentado que todos los procesados son reincidentes. Y la verdad es que nosotros no manejamos esa información y le hemos pedido al gobierno de todas las formas posibles, con todos los oficios de distintos diputados, y esa información simplemente no la han entregado. Por lo tanto, esta diferencia de las cifras de parte de las instituciones que deben entregarnos las cifras muestra la necesidad urgente de discutir este tema. Y con respecto al caso de John Covey, me gustaría responderle al ex defensor que claramente yo creo que no leyó con atención el proyecto, porque el delito de disparo de arma de fuego que está establecido en la ley de armas queda excluido específicamente en el proyecto. De hecho, el defensor habla de el delito del estallido social, que obviamente que es un delito que no existe. Ahora, Matilde, yo creo que hay que pasar al porqué del proyecto y al porqué creemos que es justo el proyecto. Ya ha quedado demostrado con esto de las cifras que usted misma me propone que es necesario discutirlo y que hay una opacidad con respecto a este tema. Una cosa es discutirlo, pero ¿usted está de acuerdo con que se le dé un indulto a personas que cumplan con estos requisitos, que hayan cometido delitos dentro de digamos, un contexto que es bien amplio, que es protesta, manifestación, movilización? Pienso en un Estado de Derecho. Sí, claro, voy a responder con toda claridad. Pienso que en Chile hay una lamentable tradición de utilización mediante métodos ilegales, política, del sistema penal, en particular por parte de Carabineros y en particular por parte de la Fiscalía, y eso no lo afirmo yo, sino que lo afirman fallos de nuestro sistema judicial, como el caso Huracán, como le venía diciendo. En segundo lugar, creo que esto se tiene que dar en una lógica de justicia transicional, en donde ocurrieron en contextos de violación generalizada de los derechos humanos de justamente las personas que hoy día están imputadas. En segundo lugar, ocurrieron muchos de estos hechos en contexto de una anomalía social, de quiebre de la confianza, de la relación entre los más vulnerables y el sistema político tan grande, que se ha abierto de parte del sistema político institucionalizado un proceso constitucional a partir de esta situación de quiebre total. Ya, pero yo le pregunté otra cosa, diputado, si usted está de acuerdo en aprobar este proyecto o no. Yo estoy de acuerdo y necesito explicar por qué. Entonces, yo tengo algunas diferencias pequeñas con el proyecto, pero creo que hay que aprobarlo. Fue en un contexto de anomalía social tan grande que ha dado pie al cambio de nuestra Constitución, es decir, la piedra angular de la institucionalidad. En segundo lugar, porque hemos detectado una cantidad de violaciones al debido proceso enormes. Y quiero decir con toda responsabilidad que en Chile Carabineros pone pruebas falsas, que carga a la gente, que eso ocurre y ocurre hace muchos años. No es mejor, no es mejor Matilde, verlo en las mismas caso a caso poblaciones, que una amnistía general. Ocurre desde antes del 18 de octubre, ocurre en las poblaciones hace muchísimo tiempo, razón por la cual los jóvenes más marginales de nuestro país salieron con esa furia a enfrentarse. Matilde, hay un aumento del 77% del aumento de las detenciones declaradas ilegales. Sí, diputado Fuentes, usted está escuchando al diputado Winter. ¿Qué le parecen estos argumentos? Efectivamente, ¿usted concuerda con que hay una utilización política de lo que está ocurriendo con la prisión preventiva, de que efectivamente estas detenciones ocurrieron en un marco de ilegitimidad? Yo, Matilde, la verdad es que no lo comparto para nada. Creo que citar lo que es la justicia transicional
eso va en un contexto de países que han tenido sistemas autoritarios, guerras civiles o guerras, donde efectivamente se da en un contexto de que no se hablan de delitos comunes, sino que se hablan de diferencias principalmente políticas. En un Estado como el nuestro, que es un Estado de derecho, con un sistema democrático, donde la gente puede marchar, tiene razón el diputado Winter de que muchas veces Carabineros, o algunas veces, ha cometido errores, pero que esos errores vayan a elaborar o a justificar un proyecto de indulto en un principio de la justicia transicional, creo que es un error garrafal, porque estamos hablando de 232 personas condenadas, cuando todos sabemos que en verdad deberían haber sido muchas más en un año completo, más de un año, en 13 meses, donde gran parte de la población en Santiago Centro no ha podido vivir en paz. Si hoy día diéramos este perdonazo, este indulto, no sé si llamarlo generalizado, pero a gran parte de aquellos, obviamente que en un año donde vamos a discutir una nueva constitución, cuando a alguien no le parezca algo, va a considerar que es legítimo ir a la Plaza Italia, quemar los locales comerciales, quemar los buses, porque quizás después va a haber una nueva segunda ley de indulto. Ahora, entonces, diputado, ¿usted convendrá con que llevar un año en prisión preventiva no es una situación justa para nadie? ¿Qué se hace con casos como esos? Porque no sabemos ni siquiera es prisión preventiva. Todavía no comienza el juicio, no sabemos si son responsables o no. Por eso tú tienes toda la razón cuando delante le dijiste al diputado Winter y no es mejor ver caso a caso, tienes toda la razón. En algunos casos habrá que revisarlos caso a caso, que son los minoritarios. Pero en la mayoría de los casos, en un país como Chile, donde las instituciones funcionan, y no hablo solo de Carabineros, hablo de la Defensoría, de la Fiscalía, del Poder Judicial, que es autónomo, y como yo les decía antes, estamos hablando de donde aquí se aplica algo que es cruzado, Fiscalía, jueces y luego Corte de Apelaciones. Creo que es mejor seguir siendo serios más o menos, y ojalá incluso responder aún mejor que empezar a hablar de una ley de indulto, donde en definitiva Matilde, creo que no beneficiamos a nadie y creo que se habla más de bondad que de justicia. Quiero llevarlos a otro tema que es bien importante. Perdón, y les quiero preguntar a los dos diputados, ¿me escucha primero la pregunta? Les quiero preguntar sobre el Poder Judicial, porque efectivamente tenemos un cuello de botella enorme, y no solamente con estas causas penales, sino que civiles. Y hay muchísimas cosas que están pendientes porque, primero por el estallido social, luego por la pandemia, los jueces no están sesionando, no están deliberando y no están emitiendo sentencias. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? ¿Cómo se puede mejorar eso? ¿Qué los controla? ¿Qué les parece a usted esa situación? Porque si hubiera una condena o tal vez una situación de sobreseimiento o que no es culpable, se me da el término en este momento, no estaríamos en esto. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? Partimos por el diputado Winter. Sí, lo que pasa es que el Poder Judicial está efectivamente en una situación de cuello de botella, pero yendo al caso que nos convoca, lo relevante es decir que muchas veces los jueces de garantía están obligados a entregar la prisión preventiva justamente porque el Código de Procedimiento Penal establece el pronóstico de la pena asociada como una de las formas para determinar por parte del juez de garantía que efectivamente el imputado es un peligro para la sociedad. ¿Y qué termina ocurriendo? Que cuando el gobierno se querella por delitos muy altos, a cualquier piedrazo le pone homicidio frustrado o aplica la Ley de Seguridad del Estado, que es esencialmente una ley política, tanto así que en su origen, en los años 50, fue para prohibir un partido político, lo que hace es aumentar el pronóstico de la pena, forzando al juez de garantía a tener que otorgar la prisión preventiva. Y eso es muy importante que la gente lo sepa, porque ese es el mecanismo político para mantener a alguien en prisión preventiva. ¿Qué pasa con el resto del proceso? ¿Por qué no siguen sesionando? Es que no da lo mismo, porque justamente cuando dicen, bueno, si los tribunales son independientes, más o menos independientes, porque cuando el gobierno es el querellante, tiene una herramienta en el Código de Procedimiento Penal que la ha usado a destajo en esta situación, justamente para aumentar las penas. Y con respecto a lo mismo, Matilde, todavía no sabemos quién quemó el metro. Le voy a poner otro ejemplo sobre la quema del metro. Daniel Morales fue imputado, estuvo un año junto a su sobrino que era menor de edad, preso por quemar el metro. El gobierno habló de ayuda internacional, la Fiscalía también habló de ayuda internacional y terminaron saliendo libres porque no había pruebas. El caso de Leonardo Quilodrán, que se le imputa porque subió una foto a sus redes sociales diciendo, miren, me encontré un cargador de balas en el piso. Hoy en día tampoco hay pruebas. Hay otro caso
en que todos ya, pero los para eso testigos el de un Poder Judicial incendio- necesita Pero, sesionar. Yo le Gonzalo, estoy tú, por planteando ejemplo, que por durante tres este casos. año Todos- prácticamente hay jueces que no han en el ido. caso del hotel, en el caso del Hotel Principado, hay un imputado en que todos los testigos son carabineros. En el caso de Jeremy y Omar, que son de la población San Gregorio, hoy día están en la cárcel de alta seguridad acusados de quemar el metro, cuando en los mismos videos que se les imputaron aparece una persona quemando el metro y se les acusa de ser la otra persona. Entonces, Por hay eso, una ¿cómo falta se de Gonzalo, apuran son esos 10 hay una juicios? movilización política Diputado a destajo Fuentes, de ¿cómo esta se situación. apuran esos juicios? Mira, yo creo, Matilde, que el Poder Judicial, el otro día escuchaba las declaraciones de la vocera de la Corte Suprema, y yo creo que no estaban preparados como no estaba preparado ningún mundo hoy día, ni la política, ni los medios de comunicación, ni salud, para poder enfrentar la pandemia. Gran parte y el mejor ejemplo de eso es que hoy día las demandas de pensiones del 10%, no me acuerdo la cifra actual, pero para el 7 de diciembre, el 60% estaba todavía pendiente de pago a la gente que había demandado ese 10% de los retenedores de pensión. ¿Sabes por qué? Porque el sistema judicial, según la ley, y aquí estamos todos involucrados, yo tengo que notificar a la persona. Y eso se hacía de forma presencial, a menos que el juez encontrara una forma de que pudiera asegurar que la persona se iba a dar por notificada, que se le iban a quitar o que se le iba a retener su 10%. Hoy día la verdad es que nosotros podríamos modificar la ley, pero eso no le corresponde al Poder Judicial, le corresponde al Poder Legislativo. Con un único artículo que diga, hoy día todos los que han sacado clave única han tenido que validar su correo electrónico. Si usted la obtuvo hace no tanto 24 meses, quiere decir que ya lo puede ubicar de forma electrónica a través de su correo. Liberando eso, todos los que están retenidos hoy día con su 10% producto de la pensión, la podrían recibir. Pero por eso digo yo creo que el Poder Judicial administra justicia, hace lo que puede, pero efectivamente tampoco puede hacer lo imposible. Muy bien, diputado Fuentes, diputado Winter, les quiero agradecer esta conversación que hemos tenido. Una colita un minuto menos, de un minuto, 30 segundos, diputado no, Winter. que se dijo que no se podía aplicar justicia transicional en situaciones donde hay Estado de Derecho. Yo creo que uno de los grandes ejemplos para toda América Latina de aplicar principios de justicia transicional como mecanismo de paz es Colombia, en donde sí hubo Estado de Derecho. Y hay que comprender que de lo que estamos hablando aquí es de jóvenes vulnerables y vulnerados en sus derechos por parte del Estado de Chile que llevan un año en la cárcel sin prueba alguna. Eso sí es un problema político. Diputado Fuentes, ¿qué responde? Se lo respondo súper fácil. Lo de Chile son delitos comunes, son delitos comunes, todos los delitos graves cometidos en 13 meses. Lo del proceso colombiano son décadas. Por tanto, muchos nacieron dentro de una figura totalmente distinta a la que estamos acostumbrados en Chile. Cuando el gobierno utiliza la ley de seguridad del Estado, ya no son delitos comunes. Constituida en la FARC, efectivamente no tuvo la alternativa de no pertenecer a la FARC. Por tanto, se cuando el considera Estado un delito incluso... utiliza la ley de seguridad del Estado, Gonzalo, ya no son delitos comunes. Lo está acusando de algo mucho más grave. Yo comparto contigo que hay excepciones siempre, pero no por ciertas excepciones vamos a generalizar, porque esa generalización, efectivamente en el caso chileno, creo que no aplica. Y lo que diría que lo que tenemos que dar es seguridad y no es inseguridad. Diputado Fuentes, diputado Winter, les quiero agradecer y me quedo con lo que están ambos de acuerdo, que es que este tema de todas maneras se tiene que debatir. Muchísimas gracias a ambos por haber participado en esta conversación con nosotros. Que estén muy bien. Muchas gracias, Matilde. Chao, Gonzalo.